prácticas llegaban hasta la milla 60. 60, así es. No sé por qué agrega 20 más, porque debería ser entonces hasta la milla 60, pero agrega 20 más, y dice aquí que eso se basa en las prácticas relevantes de otros estados. Sí. Y la ley, no sé, no es cosa que tiene que ver otros estados acá. No es muy acuciosa es la bien, Corte en ese punto, bien, ¿no? ¿no? Sí. No es muy detallado el fundamento de la sentencia en ese aspecto, teniendo en cuenta que la pregunta del juez Benuna en la fase oral nos hacía concebir un escenario distinto, ¿no? Cuando el juez Benuna le pregunta al Perú y a Chile cómo pueden en 1954 establecer un acuerdo que vaya más allá de las 12 millas, cuando para esa fecha ningún estado del mundo reconoce una soberanía más allá de las 12 millas. En otras palabras, ¿cómo pueden ustedes crear derechos sobre zonas sobre las que no tienen derechos? Ese es el sentido de la pregunta del juez Benuna, ¿no? ¿Qué es lo que analiza la Corte? Analiza que efectivamente el acuerdo del 54 establece o habla de 12 millas y que luego a partir de esas 12 millas se llega a una extensión mayor, la cual sitúa alrededor de la milla 60. Pero de pronto, ¿no?, nos dice, bueno, en realidad esto vamos a fijarlo en la milla 80. Vista la situación del área en disputa, ¿no? La milla 80 es un área importante respecto al triángulo que se formaba, ¿no? Y claro, significa que la división que se hace del área reclamada por el Perú, porque lo que se está dividiendo es el área reclamada por el Perú reclama que la línea media equidistante es lo que corresponde a su proyección separada de la proyección chilena. Y sobre esa línea media equidistante solicitada por el Perú en principio es que se traza el paralelo hasta la milla 80 y al punto A, y de ahí del punto A al punto B en la milla 200. Entonces, en realidad no se termina de entender cuál es el fundamento que la Corte ha utilizado para extender lo que consideraba demostrado hasta la milla 60, 20 millas más. Porque hubo mucha especulación acerca de que se iba a producir una solución como esta, pero a partir de la milla 12, ¿no? Se decía, incluso en Chile lo comentaban, que ya se estaban resignando a que, bueno, pues el paralelo iba a ir solamente hasta la milla 12 y a partir de ahí se iba a trazar una línea equidistante. Pero hasta la milla 80, eso es un poco... En realidad es sorprendente porque hasta la milla 12 tenía una razón debido a que estás hablando del mar territorial y a partir de ahí, al terminar el mar territorial y comenzar la zona económica exclusiva, esta debía tener una única línea que estableciera su recorrido. Pero eso no era coherente con la declaración del 54, que dice que a partir de las 12 millas continúa el paralelo, con 10 millas de cada lado. O sea que yo desde el comienzo, cuando me enteré de la tesis de las 12, pero si eso no es coherente con la declaración del 54, o sea que tampoco... Bueno, las 12 millas tampoco iba a funcionar, pero... nuestra postura era justamente cuestionar pues el carácter limítrofe de la No, declaración del 54. de acuerdo. Podría suceder, no lo sé tampoco, ¿no es cierto?, pero estoy imaginando, podría suceder, imaginando con algunos datos que he recibido, que las compañías pesqueras chilenas que están en Iquique y en Arica, digamos, ¿no?, y que pescan anchoveta, hayan presionado un poco en esto, hayan insistido en esto, porque en realidad la anchoveta, según me dicen, viene del sur, y da la vuelta justamente ahí donde tenemos el famoso problema, da la vuelta para regresar por la costa chilena hacia el sur. Entonces, posiblemente esas millas adicionales que se están dando hasta las 80 millas, es justo donde se da la vuelta. Puede ser, pues. Pudiera ser. Ahora, el otro tema es el asunto del triángulo famoso, el punto 1, ¿no?, como base, como punto, digamos, para trazar la línea del paralelo, que la Corte ha, digamos, decidido que sea el hito número 1. Y yo recuerdo que en las, digamos, discusiones previas en nuestro país se consideraba que ese punto lo íbamos a ganar de todos modos, porque era clarísimo que en el Tratado del 29 el punto de la Concordia no es el hito 1, sino el punto que está en el mar, en fin, trazando una línea, un radio a partir del puente de Utah. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y bueno, por un lado, y por otro lado, esto, entiendo, no implica que se pierda soberanía terrestre, ¿no es cierto? Eso no es una delimitación terrestre. No, ahí hay dos temas. El primero, que tú has señalado, el argumento de la Corte, que podemos, digamos, discrepar sobre él, pero finalmente el argumento de la Corte son las actas del 68 y 69.
Lo dice en el fallo y lo dijo Peter Tonka en la lectura del resumen del fallo, que el argumento para partir de la intersección del hito 1 con el punto de Bajamar, de Bajamar era las actas del 68 y 69, porque ahí se había establecido ese criterio. Ahora, eso no califica ni implica un juicio en relación al famoso triángulo terrestre, que es peruano de acuerdo al Tratado del 29 y las actas del año 30. Es más, la propia Corte en un par de párrafos señala que no es su función ingresar al tema terrestre y por tanto ellos no van a calificar cuál es el punto terrestre de inicio de la frontera, que dice que puede ser uno distinto al que nosotros estamos señalando para el punto marítimo. Lo señala. No. Por tanto, este aprovechamiento que hace Chile, que entiendo yo que será para venta interna, de decir que este triángulo se ha demostrado ahora que es chileno, digamos, o que ha sido avalado por el claro, fallo. Sí, porque Piñera ha dicho eso, ¿no? Es una falacia porque no es correcto. La Corte no tendría competencia para pronunciarse sobre el punto terrestre. ¿Podemos escuchar lo que dijo el presidente Piñera sobre el tema? ¿Lo tenemos? La confirmación por parte de la Corte de La Haya que la frontera marítima comienza en el paralelo del hito 1 ratifica nuestro dominio sobre el triángulo terrestre respectivo. O sea que él está diciendo que eso implica un dominio sobre el triángulo terrestre y eso no es verdad. Eso no es cierto. Y comete un gaffe, un error, porque habla también de que parte del hito 1, ¿no es cierto? Y no parte del hito 1, parte de la proyección del paralelo en un punto de la orilla del mar. El bajamar, como le dicen. Exactamente. Bajamar. Pero el resultado es que tenemos esa disputa se mantiene. Es decir, no terminamos de resolver los problemas. Bueno, pero una cosa... Esto de que esto termine de resolver no es verdad. No, pero perdón, Jaime, hay una cosa que hay que ser justos. Este problema del triángulo terrestre cuestionado por Chile no aparece por la sentencia o el fallo de La Haya. De acuerdo. Ni podía ser resuelto por el fallo de La Haya, sino que este es un punto que es planteado por Chile entre el 2000 y el 2001, con la famosa colocación de la caseta en ese triángulo. Entonces... No, bueno, pero digo esto porque algunos dicen que la Corte ha abierto una controversia a partir de ahí con el triángulo terrestre. No es que la ha abierto, esa controversia existe desde hace varios años, más de 10 años atrás. Los arreglos del 68 en el que el Perú propone instalar estos faros, faro, sí. Es en el hito 1. Sí, pero perdón, pero las actas del 68 y 69 en modo alguno, que finalmente es un canje de notas, no puede modificar un tratado formal de límites como el tratado del 29. De acuerdo. O sea, no se puede. Pero los chinos no están reconociendo eso. Bueno, pero eso no lo hacen desde ese no reconocimiento viene del año 2000. ¿Cómo vamos a arreglar ese problema? Hay que preguntarle a Fernando Trezeguet, que es un experto en arreglar. Yo en mi opinión, no sé, habría que conversarlo precisamente, hacer ver estas razones, hacer ver que no hay discusión sobre la parte territorial. La parte territorial sí se terminó, ya esto está ya, el cambio del hito de Concordia al hito 1 ha sido simplemente un cambio de facilidades por la cuestión de las mareas, pero en realidad la parte territorial está terminada. Y yo creo que se le podría decir a los chilenos, y me parece que sería una idea bonita, por ejemplo, decirles si ustedes están de acuerdo, ¿no? Y si llegamos a que esto no es un problema para ustedes, bueno, hagamos un parque común aquí. No. Hagamos algo que conmemore la paz, ¿no es cierto?, entre los dos países, marítima, terrestre, de todo tipo. Claro. Parque peruano. Claro. Pero en homenaje, digamos, a la Unión, ¿no? Claro, eso podría ser una solución, efectivamente, porque mientras tanto tenemos lo que llaman una costa seca, ¿no? Sí. Es decir, somos propietarios de la costa, pero el mar chileno. Sí. Entonces no podríamos bañarnos ahí porque, ¿qué? Habría que tener... Podrías bañarte, pero antes de meter los pies en el agua tienes que presentar tu pasaporte. Un chileno no podría bajar, hay que dejar que no puede. No podría, digamos... Si estuviera nadando no podría bajar. Tendría que quedarse en el mar. Claro, pasar en la orilla. Pero este punto ha sido también motivo de controversia, Jaime. Fue el punto número 1 y curiosamente no fue el juez ad hoc peruano quien votó en contra, sino fue el juez italiano quien votó en contra y dijo: un momentito, aquí si vamos a hablar de la frontera marítima, esta frontera marítima tiene que partir del punto final de la frontera terrestre entre Perú y Chile, que se encuentra en el punto Concordia, y no en la prolongación, en la proyección del hito 1, según la regla del paralelo. En alguna medida... El juez peruano... El juez nombrado por el Perú no votó en contra del punto número 1 de la sentencia, lo hizo el juez italiano.
sea que votó a favor de Chile el juez peruano. Votó a favor de la posición chilena. No digamos a favor de la posición chilena, porque la Corte no vota a favor del Perú o a favor de Chile. La Corte vota a favor de aquellas posiciones que tienen un mayor número de demostraciones en su favor. Es decir, la Corte entiende que en una controversia entre dos partes, aquel que puede demostrar mejor derecho es quien tendrá la razón, lo que no significa que eso sea la verdad, judicialmente la verdad. El juez peruano en otros puntos también ha votado, digamos, en posición... Perdona, pero aquí hay que hacer una aclaración. Este juez peruano no es peruano, no, ya sé, es americano, me parece. Pero ese juez que adopta... Sí, pero yo soy juez a cada momento, ¿no es cierto?, en tribunales arbitrales, y a mí me nombran una de las partes. Yo nunca votaría a favor de esa parte solo porque me han nombrado. Ya. En realidad no es en función de lo que me parece razonable. Claro. Y este señor, a nosotros, si le parece razonable, lo otro tiene todo su derecho de votar en contra de quien lo nombró. Esto es bien importante. Sí, pues, desde el punto de vista ético, ¿no es cierto? Ahora, Tomka votó también con voto singular, es decir, el presidente, no recuerdo en qué tema. ¿no? En varios puntos. En realidad esta sentencia, para lo corta que es, tiene muchos votos y opiniones singulares. Y bastante, es bastante inusual, porque es una sentencia relativamente breve. Es que en realidad el tema era muy simple, ¿no? Como las costas, que aquí no hay islas ni nada, son costas perfectamente, divisibles por una línea equidistante. Entonces era o todo o nada. Entonces para construir ha sido complicado. Una cosa que no es ni todo ni nada, había que hacer un ejercicio de imaginación, que es lo que ha tenido que hacer la Corte, me imagino, ¿no? Geográficamente, Jaime, ¿te acuerdas en tu programa la semana pasada? Decíamos lo mismo. Sin embargo, cuando me preguntaste cuál va a ser, crees tú, el tema medular, yo te dije el convenio del 54, porque ese era el convenio de redacción más compleja. El del 52 era fácilmente desechable, pero el del 54 era más complicado. Ahora, en todo caso, hemos ganado, como dice el presidente Humala, el 70% del área demandada. O sea que eso es bien importante. Ojalá pues descubramos, por ejemplo, petróleo, esas cosas ahí. Pero ahora lo que debemos hacer entonces, y ahora sí de verdad, porque hemos venido pateando la bola para adelante sin hacerlo hasta este momento, es unirnos a la Convención del Mar. La Convención del Mar es lo único que nos puede dar protección para nuestra riqueza marina, porque lo que tenemos ahora actualmente, que nosotros hemos dicho, porque se nos ocurrió a nosotros, ¿no es cierto?, que 200 millas son nuestras, cosa que nadie acepta. En realidad eso dio origen, sí, a las discusiones de la Convención del Mar y a crear la Convención del Mar con 200 millas de uso exclusivo económico, que son muy importantes porque te protegen bien. Eso es lo que necesitamos. Si no tenemos eso, viene aquí pues un barco de la Conchinchina, como decíamos hace un momento, ¿no es cierto? Y la única forma de responder con ese barco es con cañones. No hay un organismo internacional que nos ayude. Sí, pues, pero hay un absurdo chauvinismo que... Bueno, pero ahí yo sé lo que me vas a decir y francamente yo ya me río, antes me da cólera, pero me río cuando me hablan del Mar de Grau. El Mar de Grau, ¿no es cierto? Yo soy a Grau, yo le tengo una admiración extraordinaria, porque creo que además es uno de los grandes hombres de fines del siglo XIX en el mundo. Pero el Mar de Grau navegaba en un mar que tenía solamente 3 millas de ancho, el del tiro de un cañón. Todo el tiempo navegó por aguas internacionales, solamente cuando se acercaba a puertos, navegaba en aguas nacionales, pero navegaba en aguas internacionales. Entonces, ¿qué es esto del Mar de Grau? No es así. No es así. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante esta conversación. Una última cosa que me llamó la atención es que dice la sentencia que aquí que no reconoce los actos propios. Para el tema que estábamos conversando, ¿no? Y sin embargo falla en función de ellos. Sí. Es una cosa extraña. No, en relación. El paralelo lo establece en función de... El paralelo hasta la mía 80, digamos. Ahí... No, en la mía 80 es por el tema de pesca, no por tema de actos propios. Y eso va hasta el acuerdo tácito. El acuerdo tácito establece la frontera hasta... No, pero lo que está diciendo es que el artículo primero del acta del 54 implica que existe un acuerdo que no se puede ser verbal o acuerdo lo que fuera. Entonces eso es el anterior actos propios. Bueno, ya esa es otra discusión, entonces que no tenemos más tiempo porque estamos ahora con Marisol Espinosa, con ella vamos a conversar después de esta pausa. Muchísimas gracias por su participación en la hora. Gracias a ti.